Bienvenidos una vez más a su canal predilecto, ese rinconcito virtual donde la farándula se pone al rojo vivo, sin anestesia ni contemplaciones. Hoy abróchense los cinturones, porque tenemos una bomba a punto de estallar, una noticia que promete sacudir los cimientos mismos de sus expectativas. Preparen sus corazones porque vamos a sumergirnos en el torbellino emocional que rodea a una pareja que en su momento nos robó el aliento, nos hizo soñar con finales de cuento de hadas y posteriormente nos dejó con el corazón un poquito magullado, seamos honestos. Sí, damas y caballeros, estamos hablando de los inigualables Ander Zel y Kerem Bürsin. Como ya pudieron vislumbrar en el título, las noticias que les traigo hoy son, sí, lo adivinaron, impactantes. Digamos que el 14 de abril de 2025 va a grabarse a fuego en la memoria colectiva de muchos de nosotros, como una fecha teñida de sorpresa, asombro y, bueno, ya ustedes mismos me confesarán qué sensaciones los embargan al final de este vídeo. Pero por favor, antes de que me crucifiquen virtualmente y me lancen tomates a la pantalla, les ruego que me concedan el beneficio de la duda, que se queden hasta el final del vídeo, que presten atención a cada detalle de la información que he recopilado con esmero y dedicación, y sobre todo, que mantengan presente que esto, al fin y al cabo, es farándula, es puro entretenimiento, y que en la balanza de la vida, lo que realmente importa es el respeto irrestricto a las decisiones personales de cada individuo. Y ya que hablamos de cariño y de apoyo, si eres un recién llegado a este nuestro espacio virtual, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ni una sola de nuestras actualizaciones. Nuestro compromiso es brindarte contenido fresco, jugoso, adictivo y con la mejor onda, para que te mantengas al día con la vida y milagros de tus estrellas turcas favoritas. Ahora sí, sin más preámbulos ni rodeos innecesarios, vamos a zambullirnos de lleno en este chismecito que tiene a todo el mundo en vilo. Permítanme que hagamos un breve repaso, un pequeño viaje en el tiempo. Ander Zel y Kerem Bürsin. Escuchar sus nombres en conjunto evoca instantáneamente imágenes de romance puro, de pasión desbordada, de esos momentos mágicos que presenciamos en la aclamadísima serie Senkalkam. La química palpable entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera del set de grabación. Nos regalaron la ilusión de creer en el amor verdadero, en esos cuentos de hadas modernos donde los protagonistas, tras superar innumerables obstáculos, finalmente se unen en un abrazo eterno. Y por un tiempo esa fantasía se hizo realidad. Su relación sentimental fue un auténtico torbellino de emociones, una montaña rusa de sentimientos. Desde los primeros susurros de un romance en ciernes, pasando por las confirmaciones tímidas y esporádicas a través de las redes sociales, hasta las fotografías robadas por los implacables paparazzi en enclaves paradisíacos. Cada paso que daban era escrutado con lupa por sus fans, cuya legión se multiplicaba exponencialmente por todo el planeta. Se consolidaron como una de las parejas más queridas y admiradas del firmamento internacional. Sus nombres se convirtieron en sinónimos de éxito, de glamour, de ese estilo de vida idílico que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos anhelado. Pero como suele suceder en toda historia digna de ser contada, también hubo giros inesperados en el guión. Después de un periodo de ensueño, comenzaron a aflorar los rumores de una posible crisis en la relación. Que si ya no se les veía juntos en público, que si las publicaciones en las redes sociales se habían vuelto menos frecuentes, que si las sonrisas que compartían ya no irradiaban la misma espontaneidad de antes. El run era incesante y, lamentablemente, terminó por confirmarse lo que muchos de sus seguidores más leales temían en silencio: Ande y Kerem habían tomado la difícil decisión de emprender caminos separados. La noticia impactó como un mazazo en el corazón de sus fans. Las redes sociales se vieron inundadas de mensajes de tristeza, de incredulidad, de súplicas desesperadas por una reconciliación que, por desgracia, nunca llegó a materializarse. Ambos, con la elegancia y el aplomo que los caracterizan, gestionaron la situación con una admirable compostura. Emitieron comunicados concisos, solicitando respeto a su privacidad y agradeciendo el incondicional apoyo de sus seguidores. Aseguraron que su relación había llegado a su fin en términos amistosos y que atesoraban un profundo cariño mutuo. Pero la herida, aunque tratada con delicadeza, ya estaba abierta. Y ahora, por fin, llegamos al clímax de nuestra historia, al punto neurálgico de nuestro relato. Al ya mencionado 14 de abril de 2025. La fecha que ha incendiado las redes sociales y ha provocado un verdadero terremoto en la farándula turca. ¿Por qué?, se preguntarán ustedes.
Pues bien, mis queridos amigos, prepárense para lo que viene, porque Andercel y Kerem Bürsin van a protagonizar una nueva serie juntos. Sí, lo escucharon perfectamente. Después de su ruptura sentimental, después de los insistentes rumores de enemistad irreconciliable, después de que muchos dieran por sentado que jamás volveríamos a verlos compartiendo pantalla, Hande y Kerem han decidido aparcar sus diferencias y unirse para dar vida a un nuevo proyecto televisivo que promete ser, sencillamente, explosivo. La noticia ha sido confirmada por diversas fuentes cercanas a la producción y aunque los detalles concretos aún se mantienen bajo 7 llaves, ya se ha filtrado que la serie será un drama romántico aderezado con toques de comedia, ambientado en la fascinante y cosmopolita ciudad de Estambul. Los nombres de sus personajes todavía no han trascendido a la opinión pública, pero se especula con que interpretarán a dos personas diametralmente opuestas que por caprichos del destino, se verán obligadas a trabajar codo con codo y, como era de esperar, acabarán sucumbiendo a los encantos del amor. La pregunta que resuena en la mente de todos es, ¿cómo se produjo esta inesperada reconciliación? ¿Qué los impulsó a dejar atrás los fantasmas del pasado y a embarcarse juntos en esta nueva aventura? Las teorías que circulan son de lo más variopintas. Algunos sostienen que se trata de una decisión estrictamente profesional, que ambos son plenamente conscientes de la innegable química que desprenden en pantalla y que saben que esta serie tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito arrollador. Otros, más románticos y sentimentales, creen firmemente que la llama del amor nunca se extinguió por completo y que esta es una oportunidad de oro para reavivar la pasión. Y también están los más escépticos y desconfiados, que sospechan que todo es una elaborada estrategia de marketing orquestada para generar expectación mediática y, en consecuencia, disparar los niveles de audiencia. Sea cual sea la razón que se esconde detrás de esta sorprendente decisión, lo innegable es que Hande y Kerem volverán a estar juntos compartiendo escenas, miradas cómplices y, quién sabe, tal vez hasta besos apasionados. Y esto, mis amigos, es una noticia que ha polarizado a sus fans, dividiéndolos en dos bandos irreconciliables. Por un lado, se encuentran aquellos que rebosan felicidad, los que siempre creyeron en su amor y que ven en esta serie una segunda oportunidad para que vuelvan a estar juntos. Por otro lado, están los que se sienten profundamente decepcionados, los que consideran que esto es una falta de respeto hacia sus sentimientos y que no deberían estar explotando su relación pasada para obtener beneficios económicos. Y luego estamos nosotros, los espectadores, los que nos sentaremos frente a la pantalla con la mirada atenta para evaluar cómo funciona esta nueva dinámica. ¿Será que la química sigue tan latente como antes? ¿Será que la tensión será palpable en cada escena? ¿Será que la serie estará a la altura de las altísimas expectativas generadas? Solo el implacable paso del tiempo nos dará las respuestas. Pero más allá de las conjeturas, de los rumores infundados y de las opiniones encontradas, hay algo que resulta innegable: Andercel y Kerem Bürsin son dos grandes profesionales, dos actores extraordinariamente talentosos que han sabido ganarse el afecto y el respeto del público. Y si han decidido unir sus fuerzas nuevamente, es porque confían en que pueden ofrecer un producto de calidad, algo que nos haga reír a carcajadas, derramar lágrimas de emoción y soñar despiertos. Así que, mis queridos amigos, abramos nuestros corazones y brindémosles una oportunidad. Dejemos que nos sorprendan, que nos conmuevan y que nos hagan creer, aunque sea por un instante, en la magia del amor. Porque al fin y al cabo de eso se trata el entretenimiento, de evadirnos de la cruda realidad y de transportarnos a un universo donde todo es posible. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo cargado de salseo, intrigas y sorpresas inesperadas. Como pudieron comprobar, el 14 de abril de 2025 será una fecha crucial para los fans de Andercel y Kerem Bürsin, ya que marcará su esperado regreso a la pequeña pantalla como pareja protagonista. Una noticia que ha desencadenado un auténtico torbellino de reacciones y que nos invita a reflexionar sobre el amor, el trabajo y las segundas oportunidades. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado creándolo. Me apasiona traerles noticias frescas y mantenerlos al día con las últimas novedades del fascinante mundo del espectáculo turco. Y ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Están emocionados ante la perspectiva de ver a Hande y Kerem juntos nuevamente? ¿Creen que esta serie cosechará un éxito rotundo? ¿Piensan que existe una remota posibilidad de que reaviven su romance? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si este vídeo les ha gustado,
No olviden darle un merecido like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y brindándoles el mejor contenido posible. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla. Les envío un abrazo enorme, cargado de cariño y buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mi gente linda.